Modelo neoliberal en la dictadura militar. Trabajo por Máximo Vera del curso tercero medio F para el ramo de Economía y Sociedad tomado por la profesora Fernanda Peso del Colegio Salesiano Padre José Fernández Pérez del país Chile, 10ª región, ciudad Puerto Montt. Introducción. Año 1973. El gobierno chileno encabezado por el presidente socialista Salvador Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas del país, comandadas por Augusto Pinochet Ugarte, cambiando el país y todo provocado por el latente conflicto de la Guerra Fría. A continuación nos centraremos en cómo afectó el nuevo plan económico neoliberal a nuestro hermoso y bello país. Ladrillo, parte 1. Comienzo. La Guerra Fría fue un conflicto que reformaría el mundo como lo conocemos hoy en día, provocando que miles de personas sufran por los dos sectores políticos, siendo un punto importante Latinoamérica y cómo se buscaba expandir el comunismo. En 1970 asume en Chile el presidente Salvador Allende Gossens, reformando el país poco a poco un sistema económico intervencionista que afectaría negativamente este sector del país, empobreciendo a los sectores vulnerables y causando una de las más grandes inflaciones que hemos realizado, disminuyendo drásticamente la producción de bienes hasta casi la mitad. Tras la búsqueda de introducir el comunismo a Latinoamérica por parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Estados Unidos se puso manos a la obra con el denominado Plan Cóndor, que buscaba una intervención ya sea pacífica o militar por medio para evitar de esta manera que introducir el comunismo en los gobiernos y los mercados de la región. Llevando así el general Augusto Pinochet Ugarte, quien serviría de actor llevando a cabo un 11 de septiembre un golpe de estado, derrocando y finalizando el gobierno de Allende, para que, por órdenes del país norteamericano, reforme el país e implemente un sistema neoliberal económico, además de por supuesto castigar y prohibir con mano dura el comunismo en el país, adoptando así un sistema autoritario reemplazando el Congreso por su Junta de Gobierno. Ladrillo, parte 2. El actuar económico. Tras lo anterior ocurrido, el nuevo gobierno de Chile debería escoger entre mantener el sistema anterior pero reformarlo o adoptar postulados de la Universidad de Chicago para así encarnar el sistema neoliberal, optando por la última opción. Para llevar a cabo lo planeado se fundó el grupo de los Chicago Boys, siendo así que implementaron el programa económico en el año 1975 que fue denominado El Ladrillo, teniendo gran influencia de Milton Friedman, teniendo como fin la amplitud comercial del país, disminuir la inflación, transformándose en una economía de mercado gracias a sus bajos aranceles, en una intervención estatal en precios y reducirse a los subsidios por parte del Estado. Este sistema no poseyó algún cambio o reforma de gran importancia durante la dictadura, a excepción de algunas como por ejemplo las 7 modernizaciones. Fueron reformas del año 1979 que desembocaron en efectos tales como recortes del gasto público, reforma tributaria que se refiere a recortes o expansión de lo que se refiere a la recaudación de impuestos por parte del Estado, liberalización financiera y del comercio que tiene que ver con aumentar las alternativas que ofrece nuestro mercado y del mundo, por supuesto. Inversión extranjera directa, privatización de empresas estatales, entre otros. Ladrillo, parte 3. Una lámpara lista para encenderse. Aunque al inicio el producto geográfico bruto junto a las exportaciones cayeron en un 12% y 40% respectivamente, y haber aumentado el porcentaje de la cesantía a un 16%, desde 1977 comenzó a dar sus frutos. El modelo estaba planeado y listo. De esta manera el neoliberalismo ya era una realidad, sino así que se incentivaron áreas de producción tales como la forestal, pesquera y fructífera. En comparación al gobierno anterior, se comenzó a privatizar gran parte de las empresas que están estatizadas por parte del gobierno predecesor. Como pasó con las industrias, los bancos, las mineras, etc. En cuanto a la educación, se dividió en el sector público y privado, además del sistema de financiamiento compartido denominado particular subvencionado.
Finalmente se concluye que Chile logró abrir su economía al mundo, aumentar tanto sus bienes de consumo como la actividad de sus agentes económicos, reformar los subsectores públicos y privados y reforzar el valor de la moneda local. Parte 3.1. Sector público. En cuanto al sector público, como ya se mencionó con anterioridad, se entregaron derechos a agentes privados de producción para su distribución, siendo así que recursos como el agua y la electricidad se cedieron a particulares como ESAL y SAESA en el sur del país. Lo mismo ocurrió con la salud, formándose el Fondo Nacional de Salud, o FONASA, como sistema público y ISAPRES, y las ISAPRES para los particulares que pueden pagarlo que están en parte del sistema privado. Tenemos aparte que en 1980 José Piñera, considerando el padre de las AFP, junto el gobierno implementó este nuevo sistema de fondo de pensiones que el significado de su sigla significa aseguradoras de fondos de pensiones, reemplazó el anterior sistema de reparto, en el cual las cotizaciones de cada trabajador por parte de sus sueldos serán guardadas para tener un fondo de pensión al momento de jubilar, no como el sistema anterior que se basó en que los nuevos trabajadores se cotizaba una parte de su sueldo para pagar las pensiones de los jubilados, para hacerlo así, tal cual como lo hicieron los jubilados en su tiempo. Ladrillo, parte 4. Agentes económicos. En lo que comprendemos como los agentes económicos, una economía planificada se buscaría que las economías domésticas trabajen para el Estado o empresas del Estado, a la vez que a cambio éste les da servicios y bienes de consumo, siendo así lo que buscaba el anterior gobierno de Salvador Allende, teniendo como producto de la estatización de empresas, el estancamiento de la economía, disminución de producción y alza de la inflación. La población vivió con bajos ingresos y bienes de consumo que los mantendrían en una precaria situación, o al menos a los sectores populares y más vulnerables. Tras la implementación del ladrillo en Chile, los agentes económicos adoptaron roles de una economía de mercado, siendo así que las economías domésticas conseguían trabajo y bienes de consumo por parte de las empresas y privados, mientras que estos pasaban a pagar salarios por el trabajo de sus empleados junto a disponer sus bienes de consumo para su compra y venta. Finalmente, el Estado se encargaba de fiscalizar el cómo opera y trabaja el mercado y recaudar los impuestos necesarios para mantener a flote el sector público en beneficio de la población. Ladrillo. Parte final. Conclusión. El neoliberalismo en Chile fue en parte uno de los cimientos para convertir el país en una de las economías más competentes del continente y de la región, logrando dar a su población una vida estable y aboliendo la muerte por hambre en su totalidad. A día de hoy, Chile se encuentra realmente lejos de ser un país desarrollado en su totalidad, pero al menos el país es estable al tener cerca de un 65% de la población en el sector de la clase media, distribuyéndose entre clase media baja, clase media y clase media alta, siendo producto de las reformas económicas planteadas en el gobierno militar por el grupo de los Chicago Boys, siendo una de las únicas cosas buenas que trajo el último. Finalmente teniendo así Chile un gran potencial económico gracias a su amplitud con el comercio mundial.